Soy el doctor Alberto Buchiquén, soy nefrólogo del Hospital Almenara. El audio se escucha bien, ¿sí? A ver si me confirman, por favor. Sí, Sí, doctor, doctor. buenas tardes. Ya, correcto. Bien, para el día de hoy vamos a hablar sobre riñón y gestación. Estas son, estos son los puntos que vamos a mencionar. Inicialmente vamos a tratar sobre los cambios fisiológicos y anatómicos que hay durante la gestación a nivel renal. Hablaremos un poco de trastornos hipertensivos en el embarazo, que está relacionado también con el tema renal. Y luego vamos a hablar sobre injuria renal aguda y enfermedad renal crónica y cómo se presenta en la gestación. Y finalmente algo de forma superficial, porque es más un tema de especialidad, sobre trasplante renal y gestación. Si hay alguna pregunta, me comentan, me hacen saber para ir, puede ser durante la presentación o al final de la misma, ¿ya? Ok, para empezar vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos y anatómicos a nivel renal durante la gestación. Entonces, anatómicamente durante la gestación va a haber un incremento en el tamaño, más o menos 1 centímetro en la longitud mayor a nivel renal, y también va a haber una mayor dilatación a nivel del sistema colector, lo cual se va a ver más marcado a nivel del lado derecho que a nivel del riñón del lado izquierdo. Y funcionalmente vamos a tener algunas variaciones en las diferentes funciones, tanto a nivel glomerular, a nivel tubular y en el balance electrolítico. Entonces, hay mayor vasodilatación, hay un incremento en el flujo plasmático renal y también por ello en la tasa de filtración glomerular. Va a haber algunas alteraciones en cuanto a reabsorción tubular de proteínas, glucosa, aminoácidos, y eso se va a ver reflejado también cuando uno hace la evaluación de los exámenes de orina como proteinuria o pérdida de algunas otras sustancias a nivel renal. Entonces acá tenemos una tabla donde se hace un resumen de qué variables están incrementadas y qué variables están en disminución. Hay que tener en cuenta acá lo que sí se ve el puntero, ¿verdad? Lo que de forma importante vemos o evaluamos en la parte de nefrología, por ejemplo, que se ve cuantitativamente la excreción de proteínas en orina o la proteinuria en orina de 24 horas. De lo que habitualmente se excreta o se pierde un rango de 60 a 90 miligramos por día. Acá sabemos si tenemos claro que lo normal de proteinuria en orina de 24 horas es hasta 150 miligramos en 24 horas. Pero durante la gestación hay un incremento en la excreción de proteínas, llegando hasta 180, 250 y consideramos como normal para una mujer gestante hasta 300 miligramos en 24 horas. Ya eso hay que tener claro. A veces es pregunta de examen. Y hay también incremento en volumen sanguíneo, en gasto cardíaco, en algunas sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, relaxina. Hay un incremento en la tasa de filtración glomerular del 50%. Y por la contraparte hay una disminución en cuanto a resistencia vascular sistémica, hay una reducción, lo más frecuente es que hay una reducción en la presión arterial sistémica. Y la creatinina, que es otra cosa que también vemos en los exámenes, de lo que habitualmente está en rangos entre 0,7 hasta 1,1, está entre 0,4, 0,5 a 0,6 miligramos por decilitro. Es decir, está más baja que lo habitual. Entonces, el volumen plasmático va a incrementar más o menos hasta un 50% sobre el volumen basal. La presión arterial, a diferencia de lo que uno piensa que durante el embarazo incrementa la presión arterial, lo habitual es que disminuya, más o menos 10 milímetros de mercurio por debajo del nivel pregestacional, y esto se va a ver más marcado hacia el segundo trimestre. Y posteriormente va a ir normalizándose, incrementando hasta los niveles pregestacionales hacia el final del embarazo. El gasto cardíaco también se incrementa en un 30-50%. Esto va igual de la mano con el volumen plasmático, el flujo renal que también se incrementa, ¿no? Y al tener un flujo sanguíneo renal incrementado, eso también va a conllevar a un incremento en la tasa de filtración glomerular. Habíamos dicho hasta cerca de un 50%
sobre la tasa de filtración basal, pudiendo llegar hasta 150 a 200 mililitros por minuto de tasa de filtración. Entonces, a nivel hematológico, a nivel bioquímico, vamos a encontrar también otras variaciones. La hemoglobina durante el embarazo tiende a disminuir, más o menos alrededor de 2 puntos, y esto también está explicado por el incremento del volumen plasmático. Hay una hemodilución, en cierto modo, fisiológica, ¿no? Entonces, la tasa de creatinina, ácido úrico, también van a disminuir. Y eso hay que tener en cuenta porque cuando uno evalúa una paciente gestante, los valores de laboratorio no son o no se evalúan con el corte habitual, sino que hay que tener en cuenta estos parámetros que son debido a cambios fisiológicos esperables durante la gestación. En esta gráfica vemos cómo es la variación a lo largo de toda la etapa de la gestación y también en las últimas semanas, en las semanas posteriores al parto, que es la etapa del puerperio. Entonces tenemos la tasa de filtración glomerular, el flujo plasmático renal y la fracción de filtración. Como vemos, casi todas llegan al nivel más alto alrededor de la mitad del embarazo, que es en la semana 20. Y a partir de ese momento, algunas se mantienen durante la segunda mitad del embarazo y luego van a ir descendiendo hasta alcanzar los niveles pregestacionales que debería ser alrededor de la semana 6 a 8 del puerperio, ¿no? Hacia la sexta, octava semana después de haber dado a luz o de haber culminado el embarazo. Bien, ahora vamos a hablar un poco más sobre ya las patologías que vamos a ver en el embarazo y que en cierto modo interrelacionan el sistema renal. Primero vamos a hablar sobre trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. Esto es importante porque acá hay algunas patologías que comprometen el sistema renal, comprometen la función renal, a veces de forma transitoria y a veces con un compromiso tan severo que queda de forma crónica. Entonces, los trastornos inducidos por el embarazo lo van a ver también más adelante cuando lleven obstetricia. Ese es un capítulo, incluso cada uno de esos temas va a ser tema de una presentación por separado, porque es un capítulo extenso de la parte de obstetricia. Entonces, los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo se presentan más o menos en un 6 a un 8% de los embarazos. Y acá hay que tener en cuenta que diferenciar de la hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial crónica se cataloga como cifras de presión arterial sistólica mayores a 140, mayores o igual a 140, y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Pero acá hay que tener en cuenta este parámetro de la temporalidad, el momento en cual se mide, ¿no? Entonces, si estas cifras de presión se encuentran elevadas antes de las 20 semanas, eso se cataloga como una hipertensión arterial crónica. Entonces, en muchos casos uno no se controla o una persona no sabe cuánto es su valor de presión arterial habitual. A veces puede tener un cuadro de hipertensión arterial, pero eso rara vez da molestias. Recién las molestias se presentan cuando está en las etapas con bastante alteración o cuando hace una crisis o una urgencia hipertensiva. Entonces, es frecuente que encontremos personas que tienen presión arterial elevada y asintomáticas. Por eso es que justo como parte de los controles del embarazo se mide la presión arterial en cada control y si es que encontramos que estas cifras están elevadas antes de las 20 semanas, eso se cataloga como una hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial gestacional o propiamente inducida por el embarazo se define como aquella que se presenta a partir de las 20 semanas o donde no hubo historia de hipertensión arterial preexistente. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo de las 20 semanas, que es la mitad del embarazo, es un punto de corte importante para estas definiciones. Igual acá para preeclampsia, cifras de presión arterial mayor de 140/90 y que aparecen después de las 20 semanas, además asociado a la presencia de proteinuria. Si es que no hubiera proteinuria, hay otros signos clínicos de severidad que también hacen el diagnóstico de preeclampsia cuando tenemos cifras de presión arterial elevada. ¿Cuáles son esos signos de severidad?
que son diagnósticos de preeclampsia. El primero hemos dicho la proteinuria, más de 300 miligramos por día, que es el corte para el embarazo. Y si es que no hubiera proteinuria, cualquiera de estos hallazgos, ¿no? Una disminución de plaquetas por debajo de 100.000, un incremento de la creatinina en más de 1.1 o que duplica el nivel habitual, habiendo descartado otra causa de esta alteración renal. Un incremento a nivel de transaminasas hepáticas por encima de 2 veces el límite superior normal. Y los dos últimos que son signos ya de preeclampsia y eclampsia, incluso como edema pulmonar, síntomas visuales o cerebrales como convulsiones, visión borrosa, luces centellantes, cefalea severa persistente. Entonces eso hay que tener en cuenta y muchas veces se pregunta, es pregunta de examen. Clásicamente la definición de preeclampsia era presión arterial elevada y proteinuria, pero ya hace algunos años hay criterios de severidad para definir preeclampsia incluso en ausencia de proteinuria. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que algunas mujeres desarrollan trastornos hipertensivos del embarazo y algunas no? No tenemos, aún no se tiene todo claro, no se tiene dilucidado del todo, pero hay diferentes hipótesis. Esta es una de las más aceptadas. Se propone que hay diferentes alteraciones entre algunas sustancias vasodilatadoras, vasoactivas, y también hay alguna influencia de ciertos factores genéticos, hereditarios o factores ambientales o inmunológicos. Entonces, en una segunda etapa, que es en la etapa de la placentación, hay una alteración, un remodelado inadecuado de los vasos placentarios debido a un desbalance entre diferentes factores de crecimiento vascular endotelial, y esto va a repercutir a nivel de la formación o de la placentación, conllevando una placentación anormal. Entonces, al haber una placentación anormal, va a haber la segregación de algunas proteínas alteradas y eso va a repercutir a nivel reflejándose en esos trastornos hipertensivos que tienen también repercusión sistémica. A nivel renal vamos a ver hipertensión, proteinuria, falla renal, puede haber edema pulmonar, fuga capilar. A nivel neurológico se manifiestan con cefalea, convulsiones, puede haber compromiso hepático con alteración de enzimas hepáticas, infarto hepático, o también compromiso a nivel hematológico con trombocitopenia, plaquetopenia que hemos visto, o con alteraciones del sistema de coagulación. Entonces, está estudiado que hay factores de riesgo para desarrollar preeclampsia y también está estudiado cómo influye el que una mujer tenga preeclampsia o desarrolle preeclampsia durante el embarazo a largo plazo y su relación con algunas otras enfermedades crónicas, sobre todo no transmisibles, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo conocemos o ya se han determinado que son para preeclampsia? El antecedente de un embarazo previo con preeclampsia, mujeres que tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes o enfermedad renal tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia. El que tengan una enfermedad inmunológica previa como lupus o síndrome antifosfolipídico también. Y la historia familiar de preeclampsia también es un factor de riesgo conocido. En cuanto a su relación con las enfermedades crónicas o a cómo van a ser los resultados a largo plazo de aquellas mujeres que tienen preeclampsia, embarazo, vemos que hay un mayor riesgo de que hagan hipertensión arterial crónica, es decir, que queden con esta hipertensión arterial una vez que ha culminado la gestación, igual de que hagan enfermedad cardiovascular, que hagan enfermedades neurológicas como un stroke, y en aquellas mujeres que tienen una enfermedad renal previa o incluso aquellas que no tienen enfermedad renal, cuando hacen una preeclampsia severa, se ha visto que pueden conllevar o desencadenar a una enfermedad renal crónica y que llega también a una etapa avanzada. Entonces, debido a estas complicaciones que se ve tanto para la madre como para el producto de la gestación, es que se han intentado diferentes intervenciones farmacológicas como no farmacológicas, enfocadas en reducir la aparición de la preeclampsia. Son intervenciones para prevenir preeclampsia.
Como vemos, dietas bajas en sal, el uso de diuréticos, el uso de suplementos, pero muy pocas de ellas han demostrado tener beneficios y generalmente son beneficios pequeños, en algunos casos moderados, pero son poco el beneficio que brindan. Entonces, ¿cuáles han demostrado que son beneficiosas? El consumo de aspirina a dosis bajas, aspirina de 81 miligramos. Esto ha demostrado tener un beneficio menor y se recomienda que su uso se inicie antes de las 16 semanas en aquellos grupos de mujeres que tienen factores de riesgo. Ya hemos visto los factores de riesgo: preeclampsia previa, antecedentes familiares o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedad renal. El uso o la suplementación con calcio también está recomendado porque se ha encontrado que tiene un efecto entre pequeño a moderado. Sobre todo se ve este beneficio en aquellas mujeres que tienen una baja ingesta dietética de calcio, ¿no? Y las otras intervenciones no han demostrado tener un beneficio y, como ven, son estudios realizados, la mayoría de ellos con poblaciones grandes, 15.000, 7.000, ¿no? Bien, entonces, si estamos ya ante una paciente gestante que tiene hipertensión arterial o preeclampsia o ha desarrollado preeclampsia, ¿cómo sería el manejo? Acá es importante tener en cuenta esto, también muchas veces se pregunta. Como saben, cuando han visto en cardiología o en medicina interna también, uno de los tratamientos básicos de primera línea para la hipertensión arterial es el uso de IECAS o ARA2. Y justamente este tratamiento, que es de primera línea, durante la gestación está contraindicado por el riesgo de fetotoxicidad que tiene, ¿no? Son teratogénicos, entonces está contraindicado el uso de IECAS o ARA2, eso hay que tener en cuenta. Se utiliza como primera elección metildopa, alfa-metildopa o algunos betabloqueadores como la betalol, calcioantagonistas como nifedipino, amlodipino o hidralazina, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Muchas veces en las pacientes que son incluso hipertensas crónicas antes de la gestación o de hipertensión inducida por el embarazo, los IECAS o ARA2 están contraindicados. Incluso en la etapa del puerperio o en la etapa de la lactancia, también hay que tener en cuenta que antihipertensivos atraviesan la barrera hacia la lactancia, ¿no? Porque eso hay que tener en cuenta, que pueden tener efecto a nivel del recién nacido o del neonato. La segunda parte que mencionamos acá es la inmunosupresión. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay mujeres que tienen alguna enfermedad inmunológica que tiene también repercusión a nivel renal y que requieren un tratamiento de inmunosupresión de mantenimiento de forma crónica. Entonces, en ellos hay que modificar, hay que planificar si es que hay un deseo de salir embarazada, para que esa inmunosupresión sea modificada o ver si es que no tiene riesgos para la gestación. La prevención ya mencionamos, hay diferentes intervenciones que se han intentado, pero las que han demostrado tener algún beneficio, aunque generalmente es mínimo, son el consumo de aspirina a bajas dosis o la suplementación con calcio en aquellas mujeres que tienen un déficit de ingesta dietética de calcio. Bien, no sé si hay alguna pregunta de esa primera parte. Eso, cuando hagan obstetricia, lo van a ver con mucho más detalle, cada uno de los temas, cada una de las que se han mencionado. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre injuria renal aguda inicialmente y luego vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica. En este gráfico tenemos, a ver, aquí es el puntero, tenemos esquematizada todas las semanas de la gestación, incluso hasta las semanas del puerperio o después hasta las 12 a 16 semanas después que se ha culminado la gestación. Y acá abajo vemos los diferentes eventos o diferentes patologías que pueden presentarse en las diferentes etapas de la gestación. En las primeras semanas puede presentarse un cuadro de aborto séptico, que por el mismo hecho de hacer una sepsis puede conllevar o puede desencadenar en una falla renal aguda. Cada una de esas patologías tiene riesgo de desarrollar una falla renal aguda, por eso se mencionan acá.
a nivel de la segunda mitad del embarazo, lo que van a ver como hemorragias justamente de la segunda mitad del embarazo, como el abrupto placentario o desprendimiento placentario, o los trastornos hipertensivos que hemos mencionado, preeclampsia, eclampsia, o en su forma más agresiva, un síndrome de HELLP, que tienen repercusión a nivel renal si es que son muy severas. Eso lo vamos a ver acá. Clásicamente ya saben que la injuria renal aguda se cataloga o se puede definir como de etiología prerrenal, de etiología renal o parenquimatosa o de etiología postrenal debido a una obstrucción en la vía urinaria. Entonces vemos que hay una interrelación entre factores que pueden producir una falla renal aguda prerrenal, renal o también postrenal, y que la interacción de algunos de esos factores cuando se perpetúa, puede conllevar al desarrollo de una falla renal aguda intrínseca o renal propiamente, que se va a manifestar con una necrosis tubular, ¿no? Entonces, los prerrenales son aquellos en los cuales hay una depresión del volumen intravascular. Por ejemplo, lo que vamos a ver en pacientes que tienen hiperemesis gravídica, que se presenta en las primeras semanas, alrededor de las 8 a 10 semanas. Entonces, si es que hay una pérdida persistente digestiva por los vómitos, eso puede llevar a depletar el intravascular y eso va a conllevar a que la paciente haga una falla renal aguda. Entonces, si la paciente tiene una falla cardíaca, eso también va a llevar a una depresión intravascular. Si la paciente hace una sepsis, esto generalmente debido a un aborto séptico o en etapas postparto en el puerperio, o si es que hace una hemorragia severa anemizante, también puede llevar a una depresión del intravascular y por consiguiente a una falla renal aguda. Si es que alguna de esas patologías se perpetúa o no se controla, no se maneja adecuadamente, por ejemplo, un cuadro de deshidratación por hiperemesis gravídica, eso va a conllevar a que haya una falla renal intrínseca o parenquimatosa propiamente. El uso de algunos medicamentos también puede conllevar a desarrollar falla renal aguda. Y en causas o patologías que pueden desarrollar una injuria renal aguda intrínseca o parenquimatosa, tenemos sobre todo aquellas patologías que comprometen a nivel renal y que se van a manifestar ya sea con un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico propiamente. Patologías como las autoinmunes, el lupus, o trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo que pueden ser severos como la preeclampsia, la eclampsia o el síndrome de HELLP, y algunas otras patologías como el hígado graso o microangiopatías trombóticas. Entonces, a nivel postrenal, a veces por compresión uterina, hemos visto que va a haber una dilatación que es esperable por el mismo aumento del tamaño uterino. Eso va a hacer que se desplacen un poco los riñones y eso también predispone a cierta ectasia a nivel de la pieza urinaria. Puede haber también lesiones iatrogénicas durante la cesárea y eso también puede desencadenar una falla renal postrenal. Bien, en esta tabla tenemos resumido las diferentes patologías que pueden desencadenar o llevar a cabo a una falla renal aguda. Las tenemos acá arriba en la fila superior y acá en estas filas tenemos cómo se manifiestan o cuáles son los hallazgos más frecuentes en cada una de las patologías, evaluando, por ejemplo, la presión arterial, el compromiso neurológico, el compromiso renal o el compromiso hepático y cuál es el tratamiento al que debería enfocarse para tratar de solucionar o corregir este problema, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la gestación se presenta? Como hemos visto para los trastornos hipertensivos del embarazo, un punto cardinal ahí es el de las 20 semanas de gestación, que es a partir del cual se catalogan como trastornos hipertensivos del embarazo. Y las otras patologías, como por ejemplo un síndrome urémico hemolítico atípico, o un hígado graso, o un síndrome tifosfolipídico, o una reactivación o un flare de lupus que deben haber visto en reumatología, que se pueden presentar en cualquiera de las etapas de la gestación
pero cada una tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Algunas cursan con más alteración a nivel de la presión arterial, otras cursan con más alteración a nivel hepático, u otras cursan con más o menos proteinuria, dependiendo de cuál estemos. Y cuál es el tratamiento, el enfoque de tratamiento que debe hacerse en cada una de estas patologías, ¿no? En muchas de ellas, la idea es culminar el embarazo, la culminación del embarazo, y en otras se puede hacer intervenciones terapéuticas a controlar esta patología hasta que se logre la maduración pulmonar fetal o hasta culminar el embarazo. Bien, acá un acápite importante que es sobre infecciones urinarias durante la gestación. Esta semana hemos visto, está programado ver infección urinaria, entonces justo ahí comenzamos un poco sobre qué es bacteriuria sintomática y qué es una infección urinaria sintomática. Entonces, la gestación es uno de los momentos específicos, uno de los cuadros específicos en los cuales una bacteriuria sintomática se debe tratar. Toda infección urinaria durante la gestación se debe tratar, incluso aunque sea una cistitis, una infección urinaria baja, por el riesgo que conlleva que haga una infección urinaria más severa, ¿no? Entonces, y de por sí una infección urinaria en una gestante se cataloga como una infección urinaria complicada. Entonces, ¿qué medicamentos se debe usar? Hay diferentes antibióticos. Cuando han visto farmacología, seguro han visto que hay una categoría de la FDA que va desde la A a la D, dependiendo de la toxicidad para la que tiene durante la gestación, ¿no? Entonces, medicamentos que se pueden usar con una seguridad relativamente comprobada son categoría B y dentro de ellas son las penicilinas o cefalosporinas, que tienen una actividad importante durante un cuadro de infección urinaria, ¿no? Se puede usar con una seguridad y el tiempo o el curso de antibióticos que se debe dar va de 3 a 7 días cuando hablamos de una infección baja que no tiene mucha repercusión y puede ir de 7 hasta 14 días si pautamos una droga endovenosa y dependiendo de la severidad o la sintomatología y las manifestaciones con que se presentan. Bien, y para casi terminar vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica y gestación. Ya hemos mencionado que durante la gestación hay cambios anatómicos y cambios fisiológicos, los cuales van a tener ciertas implicancias, sobre todo en la enfermedad renal. Esto a veces complica un poco diferenciar si es que es una obstrucción fisiológica o esperable por el embarazo de una obstrucción mecánica real, ¿no? Entonces, hay un incremento en la tasa de infecciones urinarias o incluso de tasas de infecciones altas como pielonefritis debido a estas mismas alteraciones o cambios estructurales. Y también hay una disminución, habitualmente como hemos mencionado, se recalca que hay una disminución en la presión arterial. Entonces, en mujeres que tienen enfermedad renal crónica, la gestación tiene efectos adversos, tanto para la madre como para el producto de la gestación. Para la madre va a haber un deterioro en la función renal de aquella mujer que ya tiene una enfermedad renal desde antes de la gestación. En muchos casos, si es que hay una enfermedad inmunológica que sea la causa del problema renal, se puede reactivar. El lupus es un claro ejemplo de ello. En mujeres con lupus, la gestación hace que la enfermedad se active. No está muy claro aún por qué, pero hay bastante componente inflamatorio y autoinmune. Incluso hay mujeres que debutan con la enfermedad o se manifiesta durante la gestación o en la etapa del puerperio. La preeclampsia, el síndrome de Gel, que son complicaciones más severas que pueden desarrollarse en aquellas mujeres que tienen ya una enfermedad renal crónica. Como habíamos visto, un factor para preeclampsia o para trastornos hipertensivos del embarazo es el tener antecedentes de enfermedades crónicas como diabetes, presión y enfermedad renal propiamente.
Si la paciente tiene una enfermedad inmunológica o una glomerulopatía para la cual recibe inmunosupresión, puede haber también mayor riesgo de complicaciones por la inmunosupresión o porque hay que cambiar o rotar de inmunosupresión. Y eso puede repercutir a nivel del control o del manejo de la enfermedad de fondo de la glomerulopatía. Tienen mayor riesgo de tener un parto pretérmino y también para el producto de la gestación. Para el feto hay también un mayor riesgo de eventos adversos, como abortos, óbitos fetales, muerte neonatal, partos pretérminos o que sean pequeños o de bajo peso para la edad gestacional. Bien, en esta tabla tenemos un estudio en el cual se comparó cómo influye o cómo se presentan las complicaciones en diferentes grupos. Tenemos acá un grupo control, un grupo que no tenía enfermedad renal, y mujeres con enfermedad renal en las diferentes etapas, desde las etapas más leves, que es el estadio 1, hasta mujeres con las etapas más severas, que son estadio 4 y 5, como ya conocen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el inicio o el que desarrollen complicaciones es mucho mayor en las mujeres que tienen una enfermedad renal en etapas avanzadas, 4 o 5. Por ejemplo, que tengan un producto de la gestación con bajo peso al nacer o que sea pequeño para la edad gestacional. En el grupo control que no tenía enfermedad renal era más o menos un 10% y en el grupo que tenía una enfermedad renal avanzada era hasta un 50%, hasta 5 veces más que el grupo control. De la misma forma, el que tener un parto pretérmino o un parto en etapas muy tempranas antes de la maduración pulmonar, incluso como en las 4 semanas, mayor riesgo mientras más severa es la enfermedad renal avanzada, la enfermedad renal crónica. Igual, el solo hecho de salir gestando conlleva un riesgo de que la enfermedad renal progrese hacia una etapa más avanzada, ¿no? Esto sobre todo en etapas de enfermedad renal moderada, severa, que progrese de una etapa 3 a 4, de 4 a 5, tiene más riesgos mientras más severa es la enfermedad renal de la paciente. Entonces, por eso es que se recomienda que se haga un abordaje multidisciplinario en aquella mujer con enfermedad renal crónica, que va desde el soporte emocional, desde la terapia profiláctica o preventiva para evitar el desarrollo de preeclampsia, que es una complicación importante, un seguimiento fetal más estrecho, con estudios y monitoreos ecográficos en las diferentes etapas de cada trimestre, idealmente optimizar un control de la presión y manejo de las enfermedades de fondo, ¿no? Si son pacientes que tienen alguna glomerulopatía o que tienen un síndrome nefrótico, hay que tratar de adecuar las pautas de inmunosupresión y el manejo conservador antiproteinúrico. Bien, y para finalizar, vamos a hablar un poco de trasplante renal, que es con esta lámina. Entonces, el trasplante renal no es una contraindicación para la gestación. Sí se quiere que la mujer que trasplantada y que quiere salir gestando tenga algunas o cumpla algunos requisitos, que tenga una función renal lo más estable posible, idealmente reflejado en una creatinina menor de 1.5, idealmente que no tenga proteinuria, o sea que haya remitido si es que hubo alguna patología ahí en el trasplante, que no haya eventos de rechazo en el año previo o en el último año. Y hay otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la edad, el que haya habido un evento de rechazo durante el primer año u otros factores comórbidos de la mujer, o si es que hay problemas de adherencia a la medicación para el trasplante, ¿no? Entonces, la otra cosa bastante importante es el tratamiento inmunosupresor que recibe la mujer trasplantada. ¿Por qué? Porque justamente uno de los inmunosupresores estándar que se utiliza, que es micofenolato, tiene efectos teratogénicos. Entonces, si la mujer está deseando concebir, está buscando salir
embarazada, hay que cambiar, hay que hacer un switch de esa inmunosupresión hacia un medicamento que no tenga esos efectos teratogénicos. De igual manera, hay que ver que no haya habido episodios de infecciones virales como citomegalovirus, que es una infección relativamente frecuente en pacientes trasplantados, inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque esta infección tiene efectos fetotóxicos. Entonces hay que tener eso controlado. Bien, y para finalizar esta lámina, donde vemos que hay una interrelación bastante cercana, bastante estrecha entre riñón y placenta, como hemos visto en pacientes que tienen una enfermedad previa, una enfermedad crónica como diabetes, enfermedad renal, lupus, hipertensión o alguna glomerulopatía, tienen más riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo, como preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, y esto a su vez lleva a mayor riesgo de efectos adversos tanto para la madre como para el feto. Y enfermedades inmunológicas como el lupus pueden activar o desarrollar un síndrome tipo fosfolipídico. Esto puede llevar a mayor riesgo de trombosis o pérdidas durante el embarazo, o pueden reactivarse, que es bastante frecuente que pacientes con lupus durante el embarazo se reactive la enfermedad. Y ya hemos visto que hay bastantes factores de riesgo para que la mujer haga una falla renal aguda durante el embarazo en cualquiera de las etapas de la gestación, desde la primera, segunda mitad del embarazo hasta el puerperio y el postparto, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Esta es la última lámina. Todo claro, doctor. Ok, chicos. Entonces, algunos de esos temas lo van a ver con más detalle en obstetricia, lo de trastornos inducidos del embarazo. Y de los otros hay que tener claro, por ejemplo, para preeclampsia, el uso de los medicamentos antihipertensivos, porque eso también tiene importancia a nivel del manejo y también de los riesgos durante la gestación. Ok, chicos, entonces vamos a culminar ahí la sesión.